Input, entrada de datos. Ahora tenemos números, tenemos operaciones sobre los números, tenemos formateo y strings y diferentes formas de tratar los strings. Pero si se han dado cuenta hasta ahora, todos los nombres o los strings que he incluido y los números los he tenido que ir agregando manualmente, o lo que se llamaría en la jerga de programación estáticamente o hard code, quemados. Es decir, nombre es José Sánchez, por ejemplo, lo he tenido que agregar manual. O los números, número mayor igual a 100, por ejemplo. Esto lo he estado haciendo manual, pero cuando nosotros usamos un programa de computadora, estamos constantemente interactuando con el computadora, entregándole datos para que el programa dinámicamente vaya tratando los diferentes datos y nos entregue resultados sobre esos datos. El movimiento del mouse, cuando escribimos en un editor de texto, de hecho, como estoy haciendo ahora en el editor de código, en diferentes situaciones, cuando buscas una página web, cuando haces una búsqueda en Google, etcétera. ¿Cómo empezamos a tratar eso, por ejemplo, en Python? Eso se llama input en Python. Bueno, en la mayoría de los lenguajes es I/O, in, out, o sea, entrada y salida. En este caso, ya tenemos la salida. ¿Cuál es la salida? Print número. Excelente typo acabo de cometer. O sea, un error en la escritura. Esto es la salida que conocemos hasta ahora. Mostramos el valor de una operación o variable que le pasamos a la función print. Pero ahora yo quiero tener un valor dinámico, ya sea del nombre o de varios nombres o de números. Es decir, que yo a medida que lo vaya ingresando, ese valor vaya cambiando. ¿Cómo lo podemos hacer? Sustituimos acá, tenemos la función input. La función input nos permite escribir y pasar algo como entrada al programa para poder seguir con su ejecución y trabajar con ese dato en caso de que nosotros queramos que haga algún proceso sobre ese dato. No va a pasar nada, básicamente. El programa está detenido aquí. ¿Qué está haciendo el programa? Está esperando a que yo le dé alguna entrada. ¿Qué entrada es? Bueno, entrada. Y como ven, se va a imprimir. ¿Qué fue lo que pasó acá? En la primera línea, en la línea verde, yo lo que hice fue ingresar un valor, un texto, porque la primera línea de código con esta función lo que estaba era esperando una entrada de datos. Y en la segunda línea se imprimió, gracias al print, el contenido de la entrada, que una vez es ingresado el valor presionando enter, es asignado a nombre, y el resto ya saben cómo funciona una variable y cómo funciona print. Pero pues esto no es muy diciente, o sea, no nos está, básicamente quedó en blanco, y si alguien no sabía cómo funciona esto, pues se quedaría pensando que el programa o se quedó pegado o que terminó. Yo quiero hacerlo un poco más intuitivo. Diga su nombre, dos puntos, espacio. Volvemos a ejecutar. Como ven, ahora en lugar de quedarse vacío, me está desplegando el mensaje del texto que yo le indiqué acá dentro de la función input, y así es más intuitivo. Decimos el nombre, José Sánchez. Enter para que tome y el programa continúe, y como ven, se imprime José Sánchez. ¿Qué pasa con los números? Yo quiero imprimir números, o sea, quiero tomar números de entrada e imprimirlos. Vamos a ver cómo funciona esto. Diga un número y vamos a ver cómo trabaja. Número de nuevo, excelente. Número, recuerden, copiar, pegar, eso amigo. Probamos. Vamos a ingresar un número. Acá 100. Imprimió 100, todo bien, ¿verdad? Es un número. O sea, visualmente, representativamente, el dato representa un número para nosotros, pero representa un número para Python. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Recuerdan cómo se comprobaba el tipo de dato de una variable? Type número. Vamos a ver si es un número realmente. Diga un número, 100 o 1000. Y como vemos, nos está indicando que es un STL, que es la abreviación de string en Python. Es una cadena de texto. Pero a nosotros nos interesa que sea un número. ¿Cómo solventamos eso? ¿Recuerdan la función in y la función float? Bueno, convirtámoslo a número. Usamos la función in, y el resultado de la función input, que es la entrada que nosotros hacemos luego de presionar enter, se va a trasladar a la función in, y el resultado de in se va a transferir o a trasladar o a asignar a la variable número. Vamos a ver ahora si el tipo cambia. Número 10.000, enter. Como ven, ya el número es un número entero y se puede tratar como un número en Python. Tengan en cuenta lo siguiente, no vayan a cometer este error. ¿Y de qué error estoy hablando? Diga un número, corramos, y que de repente ustedes se equivoquen y cometan un typo. Escribo 100 y después sin querer escribo una letra A y presiono enter. Y como ven, vamos a tener un error. ¿Por qué? Porque básicamente Python no puede convertirte, al menos no de esta manera, un string que tenga una parte número y una parte que no es número. Tiene que ser completamente números para que pueda ser convertido. Exactamente lo mismo les va a pasar si usan float en lugar de in. Colocamos una letra y un número, indistintivamente tienen básicamente el mismo error. Bien, ahora ¿qué podemos hacer con input? Vamos a hacer una calculadora extremadamente básica. ¿Cómo podría hacerse eso? Número 1 igual a in igual a input, y diga un número. Duplicamos esto, cambiamos la variable para que no se sobrescriba el valor de la anterior variable. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Print
número 1 más número 2. Y aquí tenemos nuestro primer programa súper complejo. Sume dos números. Lo probamos. 100 más 50, 150. Y ahí tenemos nuestro súper primer programa. Con esto y lo que hemos visto hasta ahora, números, string, operaciones, etcétera, pueden ir practicando muchas cosas. Iba a decir muchitas. No sé por qué. No luzco muy profesional que digamos diciendo muchitas. Pero bueno, ya pueden ver muchitas cositas en Python. Entonces les sugiero que antes de seguir con el curso, practiquen todo lo que han visto hasta ahora. Por más de que crean que están haciendo cosas simples, están afianzando las bases que les van a servir en el futuro.